les voy a presentar al próximo presentador que creo que le va a sacar viruta al piso porque es un tanguero. Gustavo Varela es músico, doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires. También es director académico del posgrado en Historia Social y Política del Tango Argentino en Flaxo, conductor del programa de radio Demoliendo Tangos. Hoy Gustavo Varela nos viene a contar historias de tango, poder y erotismo. Buenas noches. Menos mal que se acabó lo del submarino porque a mí me estaba faltando el aire un poco. Bueno, yo vengo a hablar de tango. Yo soy filósofo, los filósofos no se dedican al tango, se dedican a pensar el mundo antiguo en general y las teorías filosóficas diversas a lo largo de la historia de la humanidad, y se dedican también a usar valijas de cuero gastadas abajo del hombro. Pero nadie se dedica al tango en general. A mí me dijeron que la filosofía tenía como fundamento el saber hacer una pregunta, que un buen filósofo era aquel que sabía preguntar. A mí en general las cosas que se me ocurrían preguntar eran bastante estúpidas, y me parece que se me ocurrió un día una cosa que fue más interesante respecto al tango cuando vi bailar a mis padres el tango hace muchos años. Y yo me pregunté por qué dos personas se abrazan del modo en cómo se abrazan para bailar el tango y deciden bailar juntas, con el grado de incomodidad que eso tiene. Porque el tango, a diferencia de otras danzas como el rock o incluso el vals, los cuerpos están un poco más separados. En el vals ya están más juntos. Y lo que hace uno es relativo a lo que hace el otro. Pero en el tango se trata de componer un abrazo, y así lo llaman, un abrazo que también es un misterio de por qué la gente se abraza. Eso para mí también es un misterio. Ven, ahí me veo como filósofo y mi hijo diría, déjate de joder, papi. Pero es raro que la gente se abrace, y mucho más a fines del siglo XIX, donde la población de Buenos Aires en particular era muy diversa. Éramos 2 millones de personas más o menos en 1870, y en 1910 éramos 6 millones más. Es decir, creció una barbaridad la cantidad de población, y en ese universo la gente se abraza. Pero el abrazo del tango no es solamente con los hombros, no es solamente con los brazos, sino que además se abraza con la pelvis. Y uno dice, ¿cómo es que se abraza con la pelvis? Bueno, eso lo sabemos todos los que somos mayores de edad. Que uno es capaz de abrazar al otro con la pelvis y el otro a uno, por suerte. Pero el tango lo hace de una manera explícita delante del público, donde las piernas se rozan. Y no solamente las piernas, sino, como diría mi abuela, las partes pudendas. Entonces, ustedes ven aquí, se llama de los ojos tiernos, este tango. Y los ojos tiernos son los del tipo mirando donde mira, como pueden ver. Entonces, ¿en qué consiste el baile? El baile consiste en que el hombre abraza a la mujer. El baile original, después se modificó. El hombre abraza a la mujer y con sus piernas intenta abrir las piernas de la mujer. De eso se trata el baile. Es decir, están bien apretaditos, bien abrazados, y el hombre intenta abrir las piernas, ya sabemos para qué. Y entonces, ¿y la mujer qué hace? Se va. ¿Entienden? Empieza a caminar para atrás. Empieza a irse para atrás, y cuando el hombre avanza con su pierna y le pone la pierna entre medio de las piernas, ella hace esto. Entonces hace un 8 o un devaneo para el costado, y entonces va eludiendo. Como en la vida cotidiana, el hombre manda y la mujer gobierna, porque es la que define el destino de la relación. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, le preguntaba a un antiguo bailarín, ¿cuál era la técnica para bailar? Y el bailarín decía, cuando hay técnica hay mediocridad. Es decir, uno enseña técnica cuando es mediocre, en el tango estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque el tango es improvisado. Quiere decir que son dos cuerpos que se aprietan de un modo en cómo se aprietan, que deciden bailar juntos, que ya es incómodo, y encima de manera improvisada. Es decir, componiendo de a dos un destino que no saben cuál es. Por eso la gente se enamora bailando el tango. Porque uno comparte un tiempo con el otro de 3 minutos, sin saber bien a dónde va, como el amor, pero yendo juntos con el otro. Entonces,
yo me empecé a preguntar de dónde venía todo este asunto. Y ahí me entero de que el tango nació en los prostíbulos. Y yo digo, ¿los prostíbulos? Pero, ¿cómo puede ser que una danza se baile del modo en como se baila en los prostíbulos? La gente no va al prostíbulo a bailar. Y entonces empiezo a investigar el tema y me entero lo siguiente, en principio, que en Buenos Aires, el año que murió Domingo Faustino Sarmiento, que es el dueño de las escuelas, en 1889 había 200 escuelas, ok, 14 templos religiosos, ok, y 6.000 prostíbulos. ¿De cómo 6.000 prostíbulos? Bueno, entonces reconstruyo, a partir de una información que encuentro en mi investigación, la cantidad de prostíbulos que había y con la ayuda de un amigo, se arma un mapa de los prostíbulos y veo que hay prostíbulos en el centro de la ciudad, en el centro neurálgico de la ciudad, a la altura del obelisco. Mi amigo que investigó los prostíbulos me dijo, ¿sabes por qué hicieron la 9 de julio? No, para tirar abajo los prostíbulos que había por la calle Corrientes, porque no había otra manera. De la cantidad de prostíbulos que había. Y en La Boca, quiere decir que había en un lugar y en el otro. Y el tango se compone, y empiezan a componerse los tangos, ¿dónde? En esos prostíbulos, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos muy caros, otros más baratos, algunos situados en La Boca, en la zona del Arrabal, donde había guapos, y otros situados en el centro de la ciudad, donde había niños bien. Los niños bien y los sectores populares inventaron al tango en el margen moral, en esta sexualidad incipiente que ingresaba a Buenos Aires por diferentes lugares, pero básicamente a través de los barcos de los inmigrantes y del mundo burgués moderno de la Europa de fines del siglo XIX. Entonces se empiezan a componer los tangos. ¿Y qué títulos tenían los tangos? Bueno, no se llamaban Mi Noche Triste, El Día que Te Fuiste, nada de todo eso. Se llamaban, por ejemplo, Dos sin sacarla. O, por ejemplo, Vaselina en punta. O Afeitate el 7 que el 8 es fiesta. Esos eran los títulos de los tangos. Ahora, ¿cómo le ponían los títulos a los tangos? Bueno, tocaba la orquesta, la gente bailaba. ¿Quién era la gente? Eran los niños bien o los sectores populares que iban a los prostíbulos y bailaban allí el tango, como una suerte de ritual de apareamiento previo al verdadero apareamiento o no, porque en muchos casos los prostíbulos eran espacios de encuentro social. Muchas de las candidaturas a gobernador, por ejemplo, o a diputado o a presidente incluso, se iniciaban en los prostíbulos. Uno de los tangos dice esto, es muy guarango lo que voy a decir, de don Ángel Villoldo, dice, él no ha perdonado putas, seas malas, seas buenas, a todas las ha manchado. Es muy guarango lo que voy a decir, insisto. El culo le ha desvirgado una noche a su comadre. Se cogió a la hermana y al padre, y en el colmo del placer, no teniendo a quien joder, un día se cogió a su madre. Esto está grabado por Villoldo en 1907. De ahí pasamos, en menos de 10 años, a pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Gracias. Gracias.